Ho'oponopono, abriendo camino. Nada puede verse si el camino que lleva la información al universo está roto. Por eso el 90% de las oraciones no son escuchadas ni los deseos cumplidos. Si el camino se ha roto, nada puede pasar por allí. La comunicación con el universo es muy frágil. Se rompe cuando hay culpa. Si hay culpa, es que hay algo que perdonar. Como dice un curso de milagros, este curso no pretende enseñarte el significado del amor, sino a derribar los obstáculos que te impiden reconocerlo. Todo pesar no es más que una falta de perdón. Entonces, si el camino está roto, debemos repararlo. Imagínate que tienes una cuerda y esa cuerda tiene un nudo. Podríamos decir que el nudo no es en sí algo que exista fuera de la cuerda, es decir, no está separado de la cuerda. Si lo vemos como algo separado o distinto de la cuerda, tenderemos a resolver el problema cortando el nudo, y al hacerlo se cortará la cuerda, y para volver la cuerda a su estado original deberemos hacer otro nudo. Si reconozco que el nudo es un estado obstruido de la cuerda, entonces corregiré el estado, moviendo la cuerda con habilidad hasta que el nudo se deshaga. Es decir, que en lugar de pensar que el universo tiene que darme lo que me merezco, me corregiré para comprender que solo modificando mi relación con el universo y reencontrando el equilibrio, tendré una experiencia distinta. Creemos que el Ho'oponopono es un medio para ejercer presión sobre la realidad, para alterarla, y no es así. Solo trabajando sobre mí mismo dejaré de alterar la realidad y encontraré el equilibrio. No se trata de cambiar el mundo, ni se trata de cambiarme a mí mismo, sino de cambiar la relación que tengo con el mundo, para hacer que la relación sea satisfactoria e inspiradora para mí y para todos. Lo que debo corregir entonces son las ideas erróneas que tengo respecto a mí en relación con el mundo. Creo que soy un yo separado e independiente, y esta idea es errónea, pues soy un ser en relación con todo. Soy mente y todas las mentes están unidas. Entonces el problema no es tuyo ni mío, sino que es de todos. Otra idea errónea que tenemos es la de un Dios tanto castigador como amoroso, pues lo vemos como alguien que si hago las cosas mal me castigará o me premiará si hago las cosas bien. Otra idea errónea que tenemos es la de que puedo controlar el futuro, de que si hago esto, pasará esto. Y otra, y la más habitual de todas, de las ideas erróneas, es el hábito de victimizarse. Esto impide el cambio y nos paraliza. Liberar la culpa es uno de los milagros más grandes. Si hay culpa inconsciente, el mundo se muestra como un sitio hostil que nos castiga, pues hay una creencia muy arraigada en la mente de que la culpa merece castigo. Cuando sentimos culpa nos alejamos de lo bueno, porque internamente sentimos que no nos lo merecemos, y cuanto más profunda es esa culpa, más nos acercamos a lo malo para castigarnos. La culpa inconsciente es la causa de todos los males y afecta a las relaciones, a la salud y a la prosperidad. Cuando decimos perdóname en Ho'oponopono, estamos desatando el nudo de la cuerda. Practicar Ho'oponopono no quiere decir que si por ejemplo rompí con mi pareja vaya a volver. Lo que va a hacer es que te liberes del sufrimiento emocional por la ruptura. Por ejemplo, si yo tengo problemas con el dinero, no es que van a caerme fajos de dinero del cielo, sino que me va a ayudar a liberar mis creencias limitantes con respecto al dinero. Por eso decimos, divinidad, sana en mí aquello que está contribuyendo con esta situación.
Ho'oponopono es un proceso de limpieza que se hace en las ataduras del inconsciente, del niño interno. ¿Sabes qué limpiamos? Esa sensación de culpa que viene sobre nosotros. ¿Y sabes cuál es el origen, la causa de esa culpa inconsciente? La creencia de estar separados de Dios. Simplemente